Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Este programa que pretende rendir un tributo, seguir las huellas, la trayectoria de mujeres y de hombres que han dejado lo mejor de sí, su tiempo, sus años, su inteligencia, su talento, sus capacidades en bien de Querétaro. Y hoy estoy con un queretano que ama y demuestra su amor a Querétaro. Él es mi querido amigo, el doctor Edgardo Moreno Pérez. Edgardo, muchas gracias. Araceli, un placer estar contigo, como siempre. Es verdaderamente un gusto porque tú eres, pues has sido un cronista honorario de Querétaro, en tanto has rescatado historias, nos has llevado a tus lectores de la mano para ir recorriendo las calles de Querétaro, sus plazas, sus lugares históricos, artísticos. Conoces al fondo, a la perfección, pues muchos detalles de muchas historias de Querétaro. Sí, bueno, siempre la idea ha sido esa, un poco recuperar la memoria, digo yo, de los espacios, de los lugares. Y en la parte de historiografía, pues un poco quitarnos de la exaltación de los héroes como esa historia dorada, y más bien la historia social que hemos construido todos, ¿no? Entonces, por ahí van mis trabajos, o gran parte del trabajo, ¿no? Lo que es territorio, lo que es vida cotidiana. Si te parece bien, primero quisiera tocar contigo el tema personal, de dónde vienes, quién es tu familia, tus seres más queridos, amigos, tu formación, niñez, infancia, bueno, por supuesto partiendo de las raíces. Y luego hablaremos ya en la segunda parte del programa de tu trabajo, del legado que nos has dado a los queretanos al rescatar tú las historias. Entonces tú, tus raíces, yo quisiera hablar de este militar, aquí es teniente coronel. Ajá, sí, por los años 30 más o menos. Hace ya casi un siglo. Hace casi un siglo. ¿Es tu padre y se llamaba? Gabriel Moreno Salas. Gabriel Moreno Salas. Sí. Y él me decías, nació en Guadalajara. Él nació en Guadalajara y los abuelos de él, del siglo XVIII por la mitad, eran de Lagos de Moreno. Yeah. Entonces la familia se trasladó a Guadalajara en el abuelo, y de ahí el padre de mi padre, pues ahí nacieron, y él nació en Guadalajara. O sea que tú has de tener ascendencia de los Altos, ¿no? Sí, de esta gente no es el apellido. Por lo menos, ya con eso, ¿no? Y este señor, ya tu padre, como general, ya es como general de división, diplomado Estado Mayor, que vivió en la zona militar de Querétaro, que trabajó en... No trabajó en Querétaro, él ya llegó aquí en retiro. Ah, bien. O sea, ya prácticamente aquí pues nada más hacía algún tipo de labores que nos encantaba a todos, porque lo invitaban a dar una plática porque había sido veterano de muchas de las etapas de guerra que tuvo el país en principios del siglo. Él murió a los 77 años, nació en 1896. O sea que prácticamente yo ya lo conocí muy adulto como porque hijo. tú, ¿qué número de hijo eres? Soy el octavo. ¿Eres el octavo de cuántos? De 9. De 9. Entonces, por esa razón, tú ya llegaste cuando tu padre era un hombre adulto, un hombre maduro. Sí, de 60 y tantos. Bueno, cuando yo tuve la conciencia de él, pues tendría 60 y tantos años, casi mi edad. Entonces, un poco quienes fungieron como tus papás, en términos de los juegos, de la enseñanza de los sábados, del deporte, fueron tus hermanos mayores. Sí, en parte sí, porque una práctica que había en la casa pues era tener disciplina como cadete. Desde luego tenías tus tareas organizadas. Atender la cama. Sí, tender la cama, ir por los famosos negritos, aquellos para el boiler todavía de aquellas épocas, y algunas otras aspectos que harían falta, ¿no? Pero hacías tus tareas y tenías 2, 3 días que las tardes eran tuyas, ¿no? Que no había tareas, porque mi padre nos ponía todavía
a estudiar en libros de francés y álgebra. O sea que decía, la matemática y un idioma extranjero es lo que te va a ayudar en el futuro. ¿Y qué tanto te ayudó esto? Pues, ¿Qué tanto te ha servido a lo largo de la vida? Pues me ha servido mucho porque junto con el ajedrez que nos impuso de pequeños, yo te confieso que no gozaba mucho jugar ajedrez con mi padre. Con mis hermanos y mis amigos, sí, desde niño. ¿A la fecha juegas? Sí, todavía, no tanto como antes, ocasionalmente. Pero lo que me ponía tenso es que tenía un vozarrón de tenor. Entonces decía, ¿estás seguro de mover una pieza? No, pues ya con eso. Entonces te quedaba... Te desarmaba. Sí, y entonces tú titubeabas, decir, ya moviste la pieza. O sea que ya te fijaste en la próxima jugada. O sea que de alguna forma el pensamiento lógico, el tener un método de trabajo, el no tenerle miedo a las matemáticas, ni cuando eres niño al pizarrón, pues de ahí nació mucha seguridad en mí de decir yo sé hacer eso, ¿no? ¿Y de qué pasa el pizarrón? Pues yo, ¿no? O sea, sí. Porque ya tenías rompiste paradigmas y rompiste el pánico escénico, por ejemplo. Sí, porque ya era tener la costumbre de eso. Después de la merienda, porque meriendábamos temprano, entonces esa merienda era de merendar, íbamos pues ya fuera la parte donde tenía su biblioteca o ahí mismo en el comedor, una vez que se levantaban las cosas, la leche, el café, el pan, cada quien agarraba un libro de los que le gustaba. Había unos tomos hermosos de una editorial española que se llamaba El libro de nuestros hijos. A lo mejor tú lo conociste, una edición muy bonita, muy encuadernada en rojo y verde. Y ahí el primer tomo traía los inventos del hombre y la naturaleza y demás. El segundo traía la poesía, pues hasta ese momento era una edición de los años finales de los 50, de 1958. Y el tercero traía cosas científicas, pero también traía cosas de... ¿Sabías tú quién inventó el pan o cómo se empezó a moler el pan? ¿Cómo se hizo el hierro? ¿Cómo sale la seda? Curiosidades científicas, sí. Datos. Sí, entonces en el tomo de la poesía y los cuentos había fragmentos de fábulas de Iriarte, La Fontaine, de Esopo y de los clásicos, o sea, de la Odisea, la Eneida, como si fueran cuentos. Tú tuviste una cultura clásica. Entonces sí, leíamos eso y ya cada quien se compartía su lectura. Entonces también de niños aprendimos a leer en voz alta, en público, y con esa idea. Yo a veces me acuerdo de poemas que me vienen así porque sí, los traes en el trasfondo de la mente, ¿no? Claro, sí, ahí están en una memoria que no se mueve, porque cuando eras niño, joven, las neuronas, digamos que son muy sanas, muy frescas, entonces lo que se escribe ahí, ahí se queda, que para bien y para mal. Sí. Porque puede ser que lo que hayas recibido de tus mayores sean lecciones de resentimiento, no en tu caso, de resentimiento, de odio, de rencor, de prejuicios, y esas personas se quedan como con ese daño para siempre. Sí. Entonces, cuéntame de esta foto en la que están... Es un de los caserones grandes que había, y que todavía existen como estamos situados. Ajá. Y tenía, pues, como esos caserones, el pasillo, que era siempre lleno de flores, de pájaros, de lechos, de piñononas, malvas y rosas que le encantaban a mamá, y pensamientos que había que tener mucho cuidado con cómo los regabas, porque también a veces le ayudamos a regar sus plantas, y los pájaros, ¿no? Canarios y... ¿En qué parte del centro histórico? Morelos. Entre Ocampo y Guerrero. Entre Ocampo y Guerrero. Entonces, esta foto estaba el comedor y está después el traspatio, y en ese traspatio es esta imagen. Esa foto. Sí. Ya es en mi casa del cimatario.
en una reunión que hicimos los hermanos en un encuentro, decíamos, bueno, siempre nos encontramos, creo que recién había muerto mi hermano mayor, Yamil Arnoldo Moreno, y decíamos, bueno, siempre nos encontramos en cosas muy tristes, ¿no? O cosas que tienen que ver con algún encuentro de la familia porque algo pasó. Entonces, ¿por qué no un día? Porque todos viven fuera en alguna otra parte. Nos reunimos y hacemos una comida, estamos ese día. Un convivio de hermanos. Sí, sí. ¿Y estos, me puedes decir sus nombres? Mira, de aquí es Carlos Alejandro, es el menor de todos. Gabriel Cuauhtémoc, ya fallecido. Esta es Cecilia, mi hermana queridísima. Alma Gloria, que también falleció. Carmen Xochitl, otra de mis hermanas muy queridas. Gustavo Adolfo. De pie. Y Edgardo Moreno. Edgardo no tiene otro segundo nombre. ¿No? Te facilitaron las cuestiones del CURP y del INE y de todo eso, porque cuando hemos tenido doble nombre es un problema. Aquí jugando. Sí. Es una Navidad, no, evidentemente. Es que es una Navidad. A mí cuando me regaló mi hermana esa foto, realmente fue así como el gran regalo de sorpresa, porque ese camionzote, ese tráiler, lo habíamos visto en México. A mi papá le dieron un reconocimiento de 50 años o algo así, ahí en el Sotelo, en Loma del Sotelo. El Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano. Y nos fuimos de paseo después en la tarde, noche, era diciembre, por la calle de Madero, y Madero en aquellos tiempos, aquellos aparadores de la juguetería y además la parafernalia navideña. Entonces yo vi el tráiler grandísimo y me enamoré de él, o sea, no me podía quitar del aparador. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el Día de Reyes lo tengo bajo el árbol. ¿Y viene con tu nombre? ¿O viene junto a tu zapato? Sí, con dulces y con cosas adentro y demás. Pues. Entonces, yo lo tenía en la memoria, pero no de esas memorias que tienes selectivas. Y cuando me dieron esa foto dije, sí, esta es la... Claro, claro. Aquí están 3 hermanos. Sí, somos los últimos 3. Primero fueron 3 hermanos, las 3 hermanas y los 3, o sea que fuimos 3. Y aquí es Juan Manuel, también ya falleció en un accidente muy joven, a los 27 años. Carlos Alejandro y yo. Era con motivo de una casa que iban a estrenar. Llegó el día de tu matrimonio y esta es tu mamá con tu esposa. Sí, con mi mamá, con mi esposa. Es en esa ocasión, ahí está. ¿Dónde se casaron? ¿Qué recuerdos tienes de esta mujer maravillosa que te acompaña? Nos casamos en la parroquia de San Felipe, porque ella es de allá de Guanajuato. Ajá. Y unos amigos sacerdotes, Juan Manuel Pérez, a lo mejor lo conociste. Sí, cómo tú. no. Sí. Muy bien, estaba en la pastoral juvenil y yo estaba ahí estaba formando una escuela de dirigentes. Entonces ahí lo conocía muy bien. Cuando dije que me iba a casar, me dijo, yo te caso. Dije, pero supuestamente tienen allá un sacerdote. Dice, con una cartita le decimos que oficiamos la misa los 2 juntos. Y ahí eso estuvo hicieron. mi amigo. Qué maravilla. Juan Manuel, muy queridísimo también. Claro. Cuéntame un poco sobre tus estudios. ¿En qué escuelas los realizaste? Mira, lo que ya a estas alturas es como mi deformación profesional fue en principio la psicología clínica. Entrando por la situación de presentar un trabajo de titulación, pues era decir, bueno, ¿qué es la enfermedad? Te estoy hablando de la mitad de los 70s, donde ya había un cambio cultural, e incluso de la perspectiva psicoanalítica, ya era viejísima. Sí. Ya estaba Lacan, ya estaba todo. Sí, ya Freud ya había pasado un siglo casi. Aunque seguían muchos de los maestros con Freud. Con Freud y con Whittaker y algunos otros que eran conductistas, ¿no? Y Skinner. Skinner. Entonces, mi idea era decir, bueno, la enfermedad mental, ¿desde cuándo fue como enfermedad mental? Entonces,
me empecé a documentar con los archivos que habría, y me encuentro que las enfermedades mentales muchas veces eran cuestiones de hechizos, de brujería y demás. Entonces, ay, es un tema que a ti te apasiona. Sí, porque empecé las brujas en Querétaro, empecé claro. a trabajar el tema en los documentos de la Inquisición, en otros del Archivo General, en los que se hicieron para los traslados en la Castañeda hace casi un poquito más de 100 años, en las etapas porfirianas. Y me gustó tanto meterme en los documentos, conocer historias de vida atrás del papel y de los lugares, y entonces dije, no, pues tengo que estudiar esto. Yo me fui por antropología social, porque dije, Sí. me va a resolver el problema social y los contextos. Entonces estudié esta parte ya como otro complemento de carrera. Con el tiempo, cuando empecé a escribir y a compartir mis trabajos, dije, me falta también metodología histórica. Sí. Entonces, historia social o historia de la cultura o de las mentalidades, como le llamaban en mis tiempos, fue la otra beta. Entonces, con esas herramientas ya pude más o menos crear, ya ni siquiera el trabajo de los psicólogos, ni de los historiadores, ni de los antropólogos, no soy yo ortodoxo en un solo aspecto, sino que me valgo de muchas herramientas. Sí, tienes un marco teórico muy complejo. Por eso es colateralmente en otras disciplinas. Entonces, esta formación pues me llevó a otras muchas cosas, ¿no? En principio, pues a trabajar en los proyectos de comunidades indígenas, aprendí el náhuatl, hice un librito sobre cuentos indígenas, que fue un libro base de estas lecturas universitarias. Estuvo casi 20 años, 22 años, como parte de los alumnos de la UNAM. Te detengo en este momento. Entonces, tú como nahuatlata, tus conocimientos del aula los has traducido a una conversación con personas que te rodean, con personas sí. Que se encuentran aquí. Aquí hay muchos hablantes del náhuatl. Sí, fíjate que eso bueno, es como el aprendizaje del camino, porque en el proyecto que conocí yo en principios de los 80s era se llamaba Rescate de la Tradición, Rescate de la Cultura, y a nosotros nos tocaba la tradición oral. Entonces era platicar con los viejos para que nos platicaran sus cuentos, sus leyendas vivencias y demás, porque estaba el fenómeno de que muchos muchachos ya ni siquiera terminaban la primaria y se iban a trabajar, como dicen, del otro lado. Sí, porque como ya venía el braceros hermano o como y demás. Ajá, y entonces indocumentados. Los que regresaban, pues ya venían en lugar con su sombrero, con su gorra, con sus Converse, con sus jeans. Entonces eso decían, pues está bien, ¿no? Porque es una apropiación cultural, biocultural de este sentido, pero también que no se pierda la esencia antigua de identidades, ¿no? Por ahí va. No me gustó ya después, con más madurez, decir rescate. ¿Por qué se llamaba rescate? No rescatamos nada, realmente. ¿Verdad? O sea, no rescatamos nada. No es que estuvieran en el abandono, claro. Claro, no, entonces, pero así se llamaba ese programa. Entonces, varios veranos estuve participando con esta situación, y de ahí salieron muchos materiales. Cuando me invitaron a participar en las revistas aquellas de Querétaro, de las primeras... Sí, del tiempo de Mariano Palacios, sí, Alcocer. Y después, la segunda época con el licenciado Burgos. Casi todas mis colaboraciones están en lo de la cultura náhuatl, de las culturas indígenas, como decíamos ahora, las cuestiones de pueblos originarios. Y era compartir, porque cuando ibas a la biblioteca de la UNAM, que teníamos todo un trabajo de emisión, de grabación, pues bueno, los compañeros lo sabrán, de cómo cae el sol, una puesta, y estarse ahí horas para hacer los cambios y las ediciones. Y tenía que quedar un documental no más allá de 17 minutos, ya con créditos y todo.
O sea, que iban a ser para CONACYT y para algunas otras que habían aportado ¿Y fondos. esto se pueden ver todavía en YouTube? No, yo lo he buscado, pues no encontré nada. No están esos videos. Todavía en aquellas bibliotecas, pues tú conoces muy bien la de la UNAM, estaban los ficheros. Pues estaban ficheros, ya puedes Sí, con claro. un teclazo ya buscar lo que quieres. Sí. Sacabas los ficheros y decías, bueno, ¿quién está siendo receptor de todo lo que hemos hecho y de lo que Sí. hemos escrito en los informes y reportes? Había un ruso, un polaco, un norteamericano, pero del campus nadie. Fíjate Entonces, qué curioso. ¿cómo sociabilizas ese trabajo y que realmente tenga valor para la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, una de las ideas que se me ocurrió fue precisamente eso, pues darlo de otra manera, quitarle el corte metodológico. Ajá, y hacer documentales. Sí, y hacerlo también como si fuera una charla, ¿no? O sea, decir, ¿sabías tú que hay un sermonario en náhuatl del padre Olmos de 1538? Entonces, en 1538... Fíjate qué joven estaba la Nueva España, por así decirlo, qué reciente. ¿Había sido la caída de Tenochtitlán? Sí, prácticamente, pero estos son individuos franciscanos, sobre todo, igual que Sahagún, se dedicaron a hacer vocabularios, a recopilar la tradición, la historia Y aprender antigua. el idioma. Aprender el idioma, claro. Sí, Bartolomé de las Casas. Sí, allá en el... Bueno, a ver, aquí este es tu matrimonio. Una parte del matrimonio. Sí, y aquí los veo, aquí ya tu es joven nuestra esposa. primera hija. Con su primera Roxana. hija, con Roxana. Y luego, supongo que es ella, ¿no? Ah, sí. No, esta ya es Elizabeth. Elizabeth, y la otra, Esta es Lorena. Lorena, Esta sí es Roxana. Roxana, tus niñas, tus hijas, que hoy en día ya son mujeres adultas. Ya soy abuelo. ¿Te han dado cuántos nietos? Mira, tengo una nieta de 17 años y de ahí me estaba comentando a mi esposa ahora que Diego, uno de los que están ahora en Guadalajara, hijo de Elizabeth, va a cumplir 15 años. Y la última vez que lo vi, pues era un puberto de 12 o de 11 años. Un chaval. Y ya bueno, cuando ves las fotos esas que te mandan y demás, no, está... Ya superó a sus papás en estatura. Qué bueno. Sanos, todos estudiosos. Ya Valeria, que es la hija de Roxana, tiene a Valeria y ahorita me acuerdo. Aquí están tu esposa y tus 3 hijas adolescentes. Sí. En esta época de la adolescencia, de la primera juventud, que pues es muy importante, siento yo, la presencia del padre. Yo creo que tú has sido un guía para ellas, pues atinado, que les ha dado unas lecciones de vida importantes, ¿no? Pues bueno, la misma situación con que yo fui educado, tratamos de educar a nuestras hijas, quizás no con el tanto rigor, porque ya eran otras épocas, ¿no? Pero esa cuestión de la lectura, de tener su lectura alterna, ya los jueguitos que tenían, entonces estaba de moda Nintendo en aquellas épocas, y también cuando íbamos a una ciudad, aprender a los museos y demás, y decía, bueno, ¿y cuándo empezamos nuestro ciclo por museos? ¿No? Ya se lo sabían, para ir a la playa o para ir a donde queremos. Estupendo. Y aquí al filo del infierno, en el nacimiento monumental del Patronato de las Fiestas de Querétaro, en el Jardín Cenea, más o menos, ¿de qué año fue esta foto? Es como ya los 2000, ¿no? Sí, casi para festejar el nuevo milenio. El nuevo milenio. Estas son tus 3 niñas. Sí. Todavía, supongo, no se habían casado, estaban viviendo en casa. Solteras. Y con mi esposa en una reunión. Bueno, ella hace vitrales. Ajá, entonces, es una artista plástica, aquí está con uno de esos vitrales. Es uno de esos vitrales. Entonces, la casa está llena de vitrales hermosos, las lámparas. Que supongo que tú ya les encontraste una
iconografía o una serie de significados Bueno, a la luz que se atraviesa, sí, claro, de colores. Sí, es hermoso eso. Siempre la luz filtrada te da otras sensaciones. Y una policromía también especial por horas, ¿no? O sea, Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, esta es la última foto que vamos a comentar. también ese fue de las fiestas de Navidad, Ajá. las Navidades. Entonces ahí estábamos reunidos antes de ir, porque teníamos la tradición de Navidades, íbamos un rato con la abuela y otro rato con nosotros, así, ¿no? Sí, pues mira, Edgardo, es un gusto enorme hablar contigo y continuaremos hablando, si me lo permites, después de esta pausa. Por favor, ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con Edgardo Moreno Pérez, quien es un historiador acucioso, un gran amante de nuestra historia, nuestras tradiciones, la esencia de Querétaro. Y quiero preguntarte, querido amigo, sobre estos acontecimientos que nos estás compartiendo. Aquí estás charlando con Paco Rabel. Con Paco Rabel y sobre María el teatro. Luisa Septién Muriel. Sí, nos invitaron a platicar del teatro en relación con el libro que escribí. Ajá. Y por cierto, tú tuviste algo que ver, mucho que ver Sí. en esas ediciones. Y nos estuvimos divirtiendo mucho en la plática, de tal manera que nos decían atrás que ya pasaba del tiempo que deberíamos estar platicando, pero nosotros seguíamos en la charla. Ya conocías cómo es Paco. Y el público feliz. Y el público feliz ni se movía ni nada, Claro. ¿no? Entonces, esto es en la antigua presidencia municipal, sí, es decir, en el la delegación Centro Histórico. No fue un día. En Guerrero, en Madero, esquina con Guerrero. Y aquí estás dando una charla. ¿Recuerdas qué espacio es este? Este es el Museo del Cerro a las Campanas. Ajá. Y bueno, son de las participaciones que hemos tenido. Hay realmente. ¿Esta charla fue sobre historia de Querétaro? Sí se trata. Esa charla fue sobre precisamente por la cuestión de las celebraciones de la introducción del agua en Querétaro. Ya. Entonces íbamos a hablar de 1738. cómo llegó. Ajá. Esta, por fortuna, tiene fecha que es 17 de julio del 2014. ¿Qué ocurrió? Aquí estás en el Museo de la Restauración de la República. Sí, es del Encuentro Nacional de Historiadores. Uh-huh. ¿Es Patricia Galeana? Del Segundo Imperio y del primer Patricia Galeana. Uh-huh. La maestra Lambarry. Hay un compañero de Puebla que se me agüita el nombre. Ajá. Y bueno, yo prácticamente ya he participado en todos los encuentros, año con año, en el museo. Ya, la vecindad del agua limpia. Sí, ahí fue un curso que dimos en el 2015. A gente asociada con prestadores de servicios de turismo. Y aquí estoy yo contigo, querido, con nuestro cronista de la ciudad y del estado, Ángela también. y nuestra querida Ángela Moyano. Aquí está Andrés Garrido del Toral, tu servidora, la doctora Ángela Moyano, que es una de las glorias de Querétaro, y usted. No, hombre, esos tres personajes son como para amplificarlos y ponerlos ahí. Y luego aquí cronistas municipales. Me invitaron a platicar sobre los barrios de Querétaro. Con la maestra Laura Corbera. Y el que era cronista del pueblito, el maestro Hernández, él era músico. Hernández. Entonces, en esta reunión de los cronistas municipales, esto es Santa Rosa de Viterbo. Sí. Aquí están, en enero del 2012, mira que sí son útiles las referencias. Aquí hay otra también. Sí, ya es en otro. Andrés Garrido del Toral. En otra ocasión. También del encuentro de historiadores que son, anualmente se hacen. Allí en el Museo de la Restauración de la República, que por si nuestros televidentes no lo saben, se encuentra en Guerrero. ¿Es número 27? No, 27 es el que está, es 30. Es número 30.
No, Sí, es creo que enfrente, entonces tendría que ser 29. no, pero creo que no. Pero bueno, creo que por ahí va. Pero sí es a un lado del 27. Es a un lado del número 27. Museos de la ciudad. El Museo de la Ciudad. Está el Museo de la Ciudad, está el Templo de Capuchinas, que tiene a un lado el Museo de la Ciudad, y al lado, en una de las prisiones de Maximiliano de Habsburgo, se encuentra ubicado el Museo de la Restauración de la República. Si no lo conoce, por favor, deje de hacer lo que está usted haciendo, que es ver este programa. Vale la pena. No, cuando termine de ver este programa, váyase al museo. Y luego aquí tenemos a otra reunión de los cronistas municipales, en una reunión, la número 30. Sí, bueno, también fue otra invitación a dar una plática, y siempre con buenos amigos, pues pues hay que estar ahí siempre. Esta es del 2014. Sí, también fue para prestadores de servicios, para que tuvieran información sobre turismo y detonar planes y programas. Tan importante, Edgardo, es conocer la historia. Por ejemplo, en el caso de todos los prestadores de servicios de cualquier tipo, turísticos, guías, hoteleros, los guías, empresarios. exactamente, para que conozcan la verdadera historia, como se decía en los tiempos de las crónicas de Indias, y el mito, ¿no? Porque, Claro, por sí. ejemplo, este marqués enamorado de la monja, pues es que ahí hay una mezcla de Don Juan. Ah, sí, ¿no? claro, hay que de ponerse Zorrilla, en el contexto de Don que Juan fue escrita, Tenorio, claro. porque necesitaban quizás un leitmotiv, una fuerza que le diera al marqués de la Villa Villar del Águila la capacidad de soportar años de esfuerzo hasta traer el agua limpia a Querétaro. Claro. Y eso de que trajera el agua limpia para satisfacer a una monjita que fue la tía de su mujer, no era tan atractivo como pensar que una monja se lo había solicitado, una monja joven, hasta le pone nombre. Y Sor Micaela. sí, le hacen toda una serie de historias que tú y yo sabemos que no es cierto. No, es la leyenda, pero Es la leyenda. habíamos caído en ese Querétaro legendario. O sea, Sí. Querétaro estaba lleno de leyendas y es bonito porque matizas Claro, cosas. que es lindo. Pero sí, Tú y yo, la historia querido, supera esto. Ah, también en aquí el estamos Museo de tú y Arte. yo, Museo de Arte de Querétaro. Creo que estos son unos biombos. Sí, Es probable que haya sido la museografía de ese la momento. museografía de Sí, en la sala 13, planta sí. baja, Y fue una plática del también Museo sobre la historia de Querétaro. de Arte de Querétaro. Aquí también estás con... Ah, bueno, esta es la parte empresarial. Mi A ver, otra cuéntanos. personalidad. Cuéntanos de tu otra vida, porque esa no muchas personas se la saben. Bueno, pues una vez que había que hacer todas las investigaciones, pues había que llevar recursos a la casa, ¿no? Entonces, Definitivamente. el caso es que participé en un proceso de selección para nivel gerencial con Polinova, una empresa japonesa en ese momento, y Productora de hilados, de hilados, textiles. tejidos, pero eran ya poliésteres y toda la novedad que había entonces en los 70s hacia los 80, cuando viene ya un cambio radical dentro de la industria de la confección, porque hacían confección de alta costura para Mediterráneo, para Nueva York, para Texas. Muchos de nuestros compatriotas iban a comprar telas con estampados japoneses al otro lado, a Texas, a McAllen, y las hacíamos aquí en Querétaro. Fíjate. Entonces, me tocó ser un gerente de relaciones industriales. Era tenía personal. de personal, sí, tenía recursos humanos. Recursos humanos, que tampoco claro. ya no me gusta nada el nombre. Entonces, casi todos los obreros que conocí, trabajadores, compañeros todos, yo era el jovencillo de ahí, ¿no? Entonces iban a buscar al jefe del área, decía, pues, ¿qué se le ofrece? Quiero platicar con él. Pues dígame qué se trata. No, pues quiero platicar conmigo. Estoy a sus órdenes. Sí, como éramos un mundo de gente, 3,000 personas en eso, se trabajaban 4 turnos. Entonces tú ahí trabajabas en la coordinación de todo toda
el desarrollo del personal, la búsqueda de talento y la atracción de claro, talento. porque además se creó un área de planeación y desarrollo que tenía que ver con capacitación, porque en la ley federal se incluyó ese apartado del 153B. ¿Qué te dejó el trabajo en la industria? Me dejó muchas cosas, me dejó un posgrado en administración, porque hubo que meterse en esa Y cuestión. esto también sirve para la investigación histórica, Claro, sirve para escribir, sirve para organizarte. Sí, por supuesto. Entonces me dejó pues una capacitación muy grande, primero humana, porque yo llegué a la empresa con mis títulos, con mi birrete y decir dónde voy a colgar, en qué oficina voy a colgar mi diploma y mis cosas, ¿no? Y me dicen, pues ahí está su oficina. Y era una oficina general. Y dije, oye, pues yo soy el gerente, ¿no? Claro. Dice, bueno, es que en la administración japonesa no hay... No hay esas jerarquías. Privados. Hay una sala de juntas y hay una sala de sesiones. Pero aquí la gente debe estar visible a la gente. Pero eso fue ya cuando me iba a ubicar. Una semana o 15 días antes me mandaron a vigilancia y después al almacén. Dije, se equivocaron. Porque sí, yo te estaban probando. No, me estaban capacitando en cada uno de los puestos y funciones. Porque yo sí iba a ser de encargado a través del jefe de reclutamiento. Yo tenía que saber también qué gente necesitamos, con qué perfiles, en todas las áreas, qué habilidades, en todas las áreas, hasta hacer nuditos en el área de campo, en el área de taller, ¿no? Yo sé que en algunas empresas con esta filosofía japonesa o del Oriente Lejano, hay cosas como que te entrevista a alguien y luego alguien deja caer por allí o está tirado deliberadamente una basurita, para ver si el candidato es capaz de levantar esa basurita y guardarla, llevarla al bote de la basura. O le invitan a tomar un café, vente, vamos para allá, ya está la zona del descanso de café, y ver después qué hace esa persona con la taza. Si ofrece lavarla y ponerla en su lugar. Son pruebas, y se los comento a nuestros televidentes, porque si van a pedir trabajo, más vale que tengan todo ese tipo de cuestiones en alerta, ¿no? Claro, y quitarse de cosas, o sea, uno no sabe nada, o sea, vas iniciando en algo por un título más grande que tengas o muchos. Siempre la cuestión es el trabajo, la dedicación, el ser solidario con los compañeros de trabajo, dependiendo de qué posiciones estén, de las más modestas hasta tus... que comparten las mismas gerencias en producción y demás. Claro, o sea, con los homólogos. Claro. Ahora, yo quiero preguntarte, yo sé que estos y muchos otros libros que tú has escrito y publicado, y también muchos artículos, reportajes, entrevistas, bueno, todo lo que tú has escrito, ensayos, son tu sueño realizado. Sin embargo, has sido un hombre que tiene estos dos pilares en la vida, ¿no? La búsqueda del sueño, es decir, de escribir y publicar libros, de transmitir conocimiento, y por otro, la vida práctica, pragmática. ¿Cómo crees tú, para compartirlo con los jóvenes que nos ven, que deba llevarse la vida? ¿Cómo compartir estas dos áreas? Bueno, después y compaginar. Seguí con japoneses en Nissan Mexicana, y ahí tuve una formación como, ya era instructor acá, pero ahí para aspectos de calidad, de las ISOs, las normas NIPO, que eran más exigentes incluso que las ISOs. Entonces vas aprendiendo a ser sistemático. Claro. A tener ese sentido de que la calidad no es la que quieres tener después de quitar cositas o demás, sino que es en tu vida, o sea, te la imbuyes a ti en calidad de vida, en calidad de persona, en calidad de relación, en calidad de resultados, porque los japoneses no te calificaban decir, estás mal, sacaste tanto. Te decían de un planeador, ¿cuál es su objetivo? Y va a llegar en cuánto tiempo o cuándo nos sentamos a evaluar. Claro. Y tú podías decirle, pues en un mes, en 3 meses, el año entrante.
¿verdad? Pero te lo hacían otra vez, entonces ibas por resultados y todo era medible, Ya. ibas midiendo. Entonces, para ese tipo de cosas que dices tú, el sueño, y demás, porque forma parte de mi vida realmente, o sea, es un Por ejercicio supuesto. profesional. Y lo he hecho con todas las herramientas metodológicas que se requieren y con toda la conciencia de que tengo que dar un producto de calidad de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo lo investigué, porque yo lo hice, porque yo fui Lleva mi nombre. fui a los documentos y lo hice, ¿no? Pero también esa parte de cultura siempre me llamó la atención desde niño, ¿no? Con los periódicos murales, con los periodiquitos de preparatoria, pues tú estuviste también en los prepamundos y todo este tipo de gacitellas de noticias que hacíamos los estudiantes, ver revistitas también ya en la profesional, etcétera, ¿no? Pero el caso es que yo creo que nunca hay que estar esperanzado a algo que te van a dar, a una beca o que alguien te va a reconocer. Eso nunca va a pasar. Tu trabajo debe hablar por ti mismo. Y tú debes automotivarte y tener fuerza para... Claro, y ser autogestivo. Ya. ¿Sí? Cuéntame un poco sobre tus libros, a ver, estos apuntes para una historia del teatro y de las artes escénicas. Está prologado por nuestro querido Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega. A él le Nada encantó menos. Sí. Le encantó la complicidad. Y cada ratito sacaba en la jornada, decir, viene un libro tal, y decía, ya dime cuándo se presenta. Pero es un libro que tiene que ver con el acto escénico. Ahí la idea era buscar cómo conocemos las mentalidades de las sociedades. Aquí, sobre todo, la época barroca, que fue muy buena para Querétaro en términos de las artes, ¿no? De las artes, simultáneamente a la inclusión del agua, precisamente a la traída del agua mediante el acueducto. Por ejemplo, tú recordarás la relación peregrina. Claro. Que del agua corriente para beber y vivir tiene la muy noble, leal y florida ciudad de Santiago de Querétaro. Sí. Bueno, además ese barroquismo de... Imagínate, ese es el título, escrita por Francisco Antonio Navarrete. Sí, del jesuita Navarrete. No es una lectura ampulosa, que al contrario, es una lectura muy sabrosa, muy rica, muy digerible, y creo que está el libro en las bibliotecas y en las librerías todavía, pues si alguien quiere conseguir, es un libro ¿Y de qué hablamos allí? ¿Del teatro? De los altares efímeros, claro, de la poesía, sí, por de la música, de las fiestas que hubo en Querétaro. Es que te imaginas tener agua limpia, clara, sin olores, después de vivir un siglo con el agua contaminada por los obrajes. Sí, claro, los trapiches y las teñidurías. Entonces, bueno, esto es los apuntes del teatro. Luego viene esta antología, esto es del 2013. Sí, estas son de las, como vimos en alguna de las fotos, los encuentros. Y bueno, fue uno de los que estaban a la mano y traje, bueno, porque cada año se hacen anuarios de estas participaciones. Yo leí con mucho agrado un libro tuyo sobre la Casa de los Consejos. Ah, sí, la Casa de los Consejos. La Casa de Francisco Martínez Gudiño, y yo me he topado, digamos, con este personaje una y otra vez, porque fue el verdadero constructor de Santa Rosa de Viterbo. Sí, claro. Fue atribuida falsamente a Mariano de las Casas. A Mariano de las Casas se le atribuía todo. Todo. Museo de Arte, que sabemos que es obra de Luis Martínez Lucio, y más tarde de Felipe de Urbiola, porque Martínez Lucio se murió a la mitad de la construcción. Sí, claro. Luego, Martínez Gudiño, bueno, San Agustín de Salamanca. Para mí es una de las cumbres del barroco en la Nueva España, en Salamanca, Guanajuato. Y aquí Santa Clara y Santa Rosa. Sí, los colaterales últimos que están ahí retablos son de oro. Martínez Gudiño. Pero además la fábrica, es decir, la construcción de Santa Rosa de Viterbo, claro, sí, es de Martínez Gudiño. Sí, claro, sí, y toda la operación que hay atrás de imagineros, talladores, doradores. Sí. Ahora, es un fascinante. hombre, Edgardo, que en la mañana era capaz de crear un angelito que volara, y en la noche
tundía a palos a sus esclavas. A sus esclavos, sí. Uno lo tenía embaldado, a un niño. A un niño lo golpeó de tal manera que le fracturó el cráneo. Sí, casi le saca el ojo. ¿Cómo explicas tú, que estudiaste psicología, esta dicotomía en una sola persona? Bueno, pues desde luego eran aspectos violentos porque la misma sociedad los implicaba. Un esclavo tenía esa condición casi de siervo, pero también muy parecido a tu pertenencia, como podía haber sido tu mascota, un perro. Había niños negros que compraban como mascotitas para las niñas, para las infantas, para que les entretuvieran. Digo, yo sé que es presentismo tratar de juzgar la historia con época actual. El contexto es... Pero, de cualquier manera, son injusticias espantosas. Sí, en cualquier momento sí. El comercio en el centro histórico, aquí estamos hablando de los mercados. Es algo que no quiero terminar nunca, porque por ahí vienen otros trabajos, pero sí, boticas, aquellos tendajones de abarrotes, algunas tiendas que yo conocí de niño, están descritas ahí, pues a través de los archivos de Cabildo y de los archivos del municipio sobre todo, de los permisos para las cantinas, para las pulcatas. Entonces ahí viene toda esa parte, y una parte virreinal, desde luego que del archivo histórico de Querétaro, donde viene la introducción de pulques y demás, porque tenían cierto impuesto que habría que ir directamente a... ¿Y los barrios? Los barrios son también uno de los temas recurrentes en tu literatura. Esta ya es la segunda edición. Es la segunda edición de Vuelo y Andanzas por los barrios de Santiago de Querétaro. Es de 2018, la primera es 2006. Esta ya está corregida y aumentada. Corregida y aumentada, con más imágenes, con más fotos, una calidad excelente de la fotografía de la gente que hizo la edición. Y desde luego el cuidado también que tuvieron la Dirección General de Archivos del Estado. 18, y después se vino la pandemia y ya no hubo tantas presentaciones, pero pues ahí está. Pero ahí están tus libros y tienes otros más. ¿Y en camino qué viene? En camino, pues acabamos de terminar, acabamos porque fue un proyecto colectivo con la Universidad de Guanajuato, del agua en el centro norte de Querétaro. Ya está la publicación digital y se puede acceder a ella. La cuenca Lerma-Chapala. Sí, sí. El agua de deshielo, que es muy poca, pero todavía hay, o que viene de las montañas. Sí, claro, y participaron investigadores del Colegio de Michoacán, de la Universidad de Guanajuato, desde luego, que es la que le auspició, de Zacatecas, de San Luis, de Aguascalientes, por Querétaro fui yo. Entonces tiene muchas voces. Un tema importantísimo. Y más vigente que nunca, ¿no? Sí, mira, yo pienso que si somos en esta ciudad, digamos, 1,5 millones de seres humanos, 1,200,000 nos bañamos todos los días. Entonces es un uso por persona por lo menos de 10 litros. Son 10 litros para bañarse. Y todo el agua que se usa en una casa. Sí. Todo el agua que se usa de forma industrial para sostener los parques, jardines, para la limpieza de la ciudad, que todavía de repente vemos que se utiliza agua de manguera a chorro, ¿no? de manguera a presión. Es mucha el agua que requiere una ciudad. Sí, es el gran reto que tenemos Necesitamos cuidarla, tratarla, necesitamos encontrar mejores caminos para utilizar el agua de lluvia. Yo veo con muy buenos ojos el trabajo que está haciendo en 5 de febrero. Sé que es un problema, lo sufro, la movilidad se afecta, pero a la larga va a ser algo muy bueno, es una muy buena decisión del gobierno del Estado. Claro, sí, los programas tienen que planearse a largo plazo. O sea, idear una ciudad aquí a 50 años mínimo. O sea, ¿cómo queremos que sea sustentable para los hijos de nuestros nietos, ¿no? O sea, ¿cuál es la estafeta que entregamos? Sí, es un trabajo que tenemos que hacer ahora y que nunca lo vamos a ver.
no lo vamos a ver. Es como plantar un árbol Por eso te digo, cuyos frutos no vamos a tener. Hay que imaginar, hay que soñar esa ciudad y hay que poner las vías para eso. Muchos no los vamos a ver. ¿Qué sientes por Querétaro, tampoco, querido? Bueno, pues siento pues gran arraigo, mucha identidad, una gran emoción cuando encuentro cosas en los archivos que poco están difundidas o no se han difundido, y que tengo así como la cuestión de difundirlo, de que conozcamos todos eso, ¿no? O sea, sí, es la emoción, sí, el hallazgo. Entonces, son muchos sentimientos como sentimiento aunados, ¿no? Pero por la otra parte es eso, yo creo que a queretanos viejos, como yo les digo, a los que son descendientes de queretanos o nacieron en Querétaro, y los queretanos nuevos, la gente que está llegando en estos momentos o que llegó ayer a trabajar, a poner un negocio, una empresa, estos queretanos nuevos, si conocen nuestra historia y la conocen no en el sentido como nos dieron a conocer la historia nosotros en primaria, sino como el sentido del espacio que estás viviendo, qué hubo, qué memorias tiene una casa, un edificio, algo que te quiere decir una fachada, dialoga con ella. Entonces, claro, esa es como la invitación. Muy bien, pues nos quedamos con eso, querido, para cerrar esta conversación tan interesante. Edgardo Moreno Pérez, no se pierdan sus libros. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.